¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas casas parecen estar rodeadas de problemas constantes, como si una fuerza invisible perturbara la tranquilidad de sus habitantes? Quizás has notado viviendas donde las discusiones son recurrentes. Las enfermedades no cesan y la prosperidad parece ser un concepto ajeno. Aunque muchos podrían atribuirlo a simples coincidencias, la Biblia revela que existen elementos visibles que pueden influir profundamente en el ambiente espiritual de un hogar. Uno de esos elementos, quizás inesperado para algunos, es el uso del color. En Proverbios 3:33 se nos advierte con claridad sobre este tema, mostrando cómo nuestras elecciones cotidianas pueden tener un impacto mayor del que imaginamos. El versículo menciona que la maldición del Señor está sobre la casa de los impíos, pero bendecirá la morada de los justos. Este pasaje no solo hace referencia a las acciones de quienes habitan un lugar, sino también al entorno visual que cultivamos dentro de nuestras paredes. Cada detalle, desde los colores que elegimos para pintar nuestra casa hasta los objetos decorativos que seleccionamos, puede portar un significado más profundo de lo que aparenta a simple vista. Las tonalidades que decidimos usar en nuestro hogar no son meros ornamentos estéticos, tienen el potencial de cargar simbolismos poderosos que pueden influir en nuestras vidas espirituales. A lo largo de la Biblia, Dios utiliza repetidamente elementos visuales para transmitir mensajes profundos y transformadores. Por ejemplo, cuando Dios instruyó la construcción del tabernáculo, proporcionó indicaciones sumamente precisas sobre los colores que debían emplearse en las cortinas, las vestimentas sacerdotales e incluso en los utensilios sagrados. En Éxodo 26:31 se describe con detalle cómo debía confeccionarse un velo azul, púrpura, carmesí y fino lino torcido, adornado con querubines bordados con maestría artesanal. Estos colores no fueron seleccionados al azar. Cada uno tenía un propósito divino y un significado profundo que reflejaba la santidad y la presencia de Dios. Del mismo modo, encontramos advertencias bíblicas sobre elementos visuales que, en lugar de traer bendiciones, pueden atraer desgracias y maldiciones. En Deuteronomio 7:26 se nos ordena claramente no introducir en nuestro hogar algo abominable, ya que podría convertirnos en anatema. Esta advertencia no se limita únicamente a ídolos o imágenes prohibidas, sino también a cualquier elemento que cargue un simbolismo contrario a la voluntad de Dios. En diversas culturas paganas que rodeaban a Israel, ciertos colores eran utilizados en rituales oscuros y prácticas ocultistas. Cuando estas tonalidades predominaban en un lugar, se asociaban con la presencia de fuerzas opuestas a la paz y la armonía que Dios desea para su pueblo. Un ejemplo histórico claro lo encontramos en el reinado del rey Acab y la reina Jezabel. Jezabel no solo introdujo la adoración a Baal en Israel, sino que promovió prácticas espirituales corruptas que influyeron en todo el reino. Según relatos históricos, ella decoró sus palacios y templos con elementos visuales llamativos, utilizando colores intensos que simbolizaban poder, control y manipulación espiritual. Su legado fue marcado por el caos, la violencia y la tragedia. Y esto no fue casualidad. El ambiente que creó estaba diseñado para exaltar fuerzas contrarias a Dios, y el resultado fue la ruina espiritual de Israel en esa época. Suscríbete al canal para recibir contenido que fortalecerá tu vida espiritual y te ayudará a crear un ambiente lleno de la paz de Dios. Dale like para apoyarnos y llegar a más familias. Y si quieres, escribe en los comentarios: quiero consagrar mi casa al Señor. Activa también la campanita para no perderte ningún video nuevo. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con las decisiones que tomamos hoy en día, como la elección de colores para pintar nuestras casas?
Es fundamental comprender que los colores no solo afectan el plano visual, sino que también pueden modificar el ambiente emocional y espiritual de un lugar. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden y propósito, y que cada detalle tiene su razón de ser. Cuando ciertas tonalidades, históricamente vinculadas a prácticas espirituales negativas, se incorporan en nuestros hogares, pueden abrir puertas a influencias que generan discordia, enfermedades y desgracias. Por ejemplo, el rojo oscuro, frecuentemente asociado con la violencia y el derramamiento de sangre, aparece en Isaías 1:18 como un símbolo de la mancha del pecado. Aunque esta tonalidad puede tener un significado positivo en contextos como el sacrificio de Cristo, cuando predomina de manera intensa en un ambiente, especialmente en el hogar, puede reflejar una atmósfera cargada de agitación y conflicto. Otro color que ha sido asociado con influencias negativas es el negro absoluto, que en la Biblia representa oscuridad, luto y desesperación. En Lamentaciones 5:10 se describe cómo la piel del pueblo de Israel se había ennegrecido debido al sufrimiento. Cuando este tono predomina en exceso en una casa, crea un espacio opresivo y sofocante, donde la paz parece ausente. Aunque el negro puede ser elegante y sofisticado en ciertos elementos decorativos, su uso excesivo en grandes extensiones dentro del hogar puede contribuir a un ambiente emocionalmente pesado y espiritualmente perturbador. Además del rojo intenso y el negro, existen combinaciones de colores que cuando se utilizan de manera excesiva o en contextos inapropiados, pueden generar energías que nada tienen que ver con la bendición divina. El púrpura oscuro, por ejemplo, que en tiempos bíblicos simbolizaba realeza y poder, también fue adoptado por culturas paganas para representar el misticismo y la manipulación espiritual. En Apocalipsis 17:4, la gran prostituta es descrita vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, un símbolo claro de corrupción y falsa autoridad. Estos colores, cuando dominan un ambiente, pueden alterar la atmósfera del hogar, generando ansiedad, inquietud y hasta conflictos familiares que parecen carecer de explicación lógica. Por ello, la Biblia enfatiza la importancia de cuidar no solo lo que hacemos, sino también lo que permitimos en nuestro entorno. Dios desea que nuestros hogares sean lugares de paz, amor y comunión con Él. En 2 Crónicas 7:15-16, el Señor promete: mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración en este lugar, porque he escogido y santificado esta casa para que mi nombre esté en ella para siempre. Reflexiona sobre cómo puedes honrar esta promesa en tu propio hogar, asegurándote de que cada elección que tomes contribuya a crear un ambiente bendito y lleno de armonía. Si deseas profundizar en este tema o compartir tus experiencias, déjanos un comentario a continuación. Estaremos encantados de acompañarte en este viaje hacia un hogar más alineado con la voluntad de Dios. La promesa de Dios nos revela que cuando consagramos nuestra casa a Él y supervisamos cada aspecto que la compone, estamos invitando su presencia para que habite en ella. Por esta razón, es esencial prestar atención a los detalles, como las tonalidades que comienza examinando. ¿Qué tonalidades dominan tu ambiente y qué mensaje espiritual podrían estar enviando? Dios quiere que vivas en paz, y cada paso que das en tu hogar puede acercarte más al cumplimiento de esa promesa. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo el enemigo ha buscado infiltrarse en la vida de las personas utilizando símbolos, prácticas y elementos que a primera vista pueden parecer inofensivos, pero que en realidad están cargados de un profundo significado espiritual. Uno de estos elementos son los colores. En la Biblia encontramos cómo Dios instruyó a su pueblo a alejarse de todo aquello relacionado con prácticas paganas, idolatría
y rituales oscuros. Estos no solo apartaban la presencia de Dios, sino que también abrían puertas para la opresión espiritual y las maldiciones. En el libro de Ezequiel encontramos una historia impactante que revela cómo ciertas prácticas y símbolos lograron infiltrarse incluso en el templo de Dios, causando que su gloria se retirara del lugar. En Ezequiel 8:8-11, el profeta describe una visión en la que contempla los muros del templo cubiertos de imágenes abominables que representaban formas idólatras de reptiles y animales impuros. Además, frente a estas imágenes había 70 ancianos de la casa de Israel, cada uno con su incensario en mano, mientras una densa nube de incienso ascendía. Esta narrativa revela que, incluso dentro del sagrado templo de Dios, el enemigo logró introducir símbolos que representaban la idolatría, atrayendo oscuridad espiritual y provocando que la presencia divina se alejara de ese lugar. Este principio espiritual también se aplica a nuestro entorno cotidiano. Nuestro hogar, como el lugar donde desarrollamos nuestra vida familiar, debe ser un espacio consagrado a Dios. Sin embargo, cuando elementos asociados a prácticas espiritualmente peligrosas, ya sea a través de imágenes, objetos o incluso colores, son introducidos en la casa, se abre una puerta para que influencias negativas se establezcan. En el mundo antiguo, ciertos colores predominaban en rituales y ceremonias paganas, cargados de significados espirituales idólatras. Un ejemplo claro es el color púrpura, que en tiempos bíblicos simbolizaba realeza y autoridad divina. Sin embargo, también fue adoptado por culturas paganas para representar poder místico y manipulación espiritual. En Apocalipsis 17:4, la figura de la gran prostituta es descrita vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Esta imagen no solo revela la naturaleza pecaminosa de esa figura, sino que muestra cómo el enemigo toma elementos que originalmente tenían un significado positivo para distorsionarlos y usarlos como símbolos de rebelión y engaño. El color púrpura fue ampliamente utilizado por los babilonios en sus templos y lugares de adoración a falsos dioses. En Babilonia, esta tonalidad estaba relacionada con la manipulación y el uso de la magia para someter a las personas bajo una influencia maligna. No es una coincidencia que en el libro de Daniel se mencione que el rey Baltasar, durante el banquete en el que profanó los utensilios del templo de Dios, estaba vestido con ropajes púrpura. Daniel 5:29. Esto no era solo un símbolo de su autoridad terrenal, sino también una señal de su arrogancia espiritual y la corrupción que dominaba su corazón. De manera similar, el color escarlata era usado en varias culturas antiguas para representar sacrificios humanos, violencia y derramamiento de sangre en contextos espirituales distorsionados. En los tiempos del Imperio Romano, por ejemplo, esta tonalidad se empleaba en rituales paganos, donde se invocaban fuerzas espirituales a través de prácticas que nada tenían que ver con la voluntad de Dios. Es por eso que en Apocalipsis 6:4 se menciona un jinete montado en un caballo de color rojo intenso, al que se le otorgó el poder de quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se mataran entre sí. Esta representación revela que el rojo oscuro, en ciertos contextos, está asociado con la violencia, el conflicto y la destrucción espiritual. Además del púrpura y el escarlata, el color amarillo intenso también fue utilizado en prácticas idólatras vinculadas a la adoración del sol y divinidades relacionadas con la fertilidad. En Jeremías 44, 17, 19 se menciona cómo la ciudad de Israel, en su rebelión, ofreció incienso y tributo a la Reina del Cielo, una figura asociada con el culto pagano. Este culto se realizaba con vestimentas y ornamentos de tonos dorados,
y amarillos, que simbolizaban la exaltación del poder humano por encima de la soberanía de Dios. El problema no radica únicamente en los colores por sí mismos, sino en el significado espiritual que adquieren cuando se emplean para glorificar prácticas que desafían la autoridad divina. Cuando estos tonos dominan un ambiente, especialmente en el hogar, pueden alterar la atmósfera espiritual del lugar. Como dice la palabra de Dios, no podemos servir a dos señores ni mezclar influencias contrarias a la luz divina en nuestras vidas. En 2 Corintios 6:14, se nos exhorta a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Este aviso no se limita solo a nuestros vínculos personales, sino que también se extiende a nuestro entorno, ya que lo que permitimos en nuestra casa puede influir directamente en nuestra paz espiritual. Cuando ciertos colores, especialmente aquellos que históricamente fueron empleados en rituales y prácticas paganas, dominan el ambiente doméstico, pueden generar una atmósfera que promueve ansiedad, discordia y desánimo. Esto no significa que pintar una pared de púrpura, rojo o amarillo intenso sea automáticamente perjudicial, pero el uso predominante e invasivo de estos tonos puede contribuir a que la casa pierda la armonía espiritual que Dios desea para sus hijos. En contraste, la Biblia nos revela que Dios estableció un diseño para nuestro entorno que refleje pureza, paz y equilibrio. Por ejemplo, en el tabernáculo, además del púrpura y el carmesí, se usó el color azul para representar el cielo y la gloria divina, así como la conexión directa con lo celestial. En Números 15, 38, 39, Dios ordenó a los hijos de Israel que llevaran un cordón azul en las franjas de sus vestiduras, para que al verlo recordaran todos los mandamientos de Jehová y los pusieran en práctica. Este detalle revela que los colores que elegimos para rodearnos pueden ser recordatorios constantes de la presencia y dirección de Dios en nuestras vidas. ¿Sabías que tu casa puede ser mucho más que un espacio físico? Puede ser un refugio de paz y bendiciones cuando está alineada con los principios divinos. Si este contenido tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada de transformación espiritual. No olvides darle like y activar las notificaciones para recibir nuestros próximos videos. Nos encantaría saber tu opinión. Comenta abajo. ¿Qué paso vas a dar hoy para consagrar tu hogar al Señor? El blanco es otra tonalidad que destaca en las Escrituras como símbolo de pureza y santidad. En Apocalipsis 19:8 se describe cómo la iglesia recibe un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Este pasaje revela que el color blanco no solo es estéticamente agradable, sino que también comunica una poderosa verdad espiritual, la necesidad de vivir en integridad, justicia y consagración. Dios diseñó colores específicos para reflejar su gloria, pero el enemigo ha distorsionado esos mismos elementos para engañar y someter espiritualmente a las personas. Cuando inconscientemente introducimos símbolos en nuestras casas que abren puertas a la confusión, la discordia y la opresión, estamos permitiendo que influencias negativas afecten nuestro entorno. La elección del color predominante en tu hogar no es simplemente una cuestión estética, es una decisión que puede marcar la diferencia entre un espacio lleno de la paz de Dios o uno expuesto a influencias espirituales que siembran inquietud y desgracias. Por esta razón, es vital examinar con discernimiento qué elementos dominan el ambiente de tu casa. Dios quiere que tu hogar sea un lugar de descanso, amor y comunión con Él. En Isaías 32:18 se nos promete: mi pueblo habitará en morada de paz, en moradas seguras y en lugares de reposo.
Esta es la herencia que Dios tiene para quienes buscan su presencia y eligen alinearse, incluso en los aspectos más simples de la vida, con su voluntad. La influencia del entorno sobre la vida espiritual de las personas es un tema que la Biblia aborda con claridad, aunque muchos lo pasan por alto. Las Escrituras revelan que ciertos elementos, incluidas las tonalidades que predominan en una vivienda, pueden afectar profundamente la atmósfera espiritual de ese lugar. La palabra de Dios nos advierte que el enemigo utiliza elementos visibles para introducir confusión, discordia y desesperanza. Sin darnos cuenta, podemos estar permitiendo que nuestra casa se convierta en un espacio vulnerable a estas influencias. El profeta Ezequiel recibió una visión que ejemplifica esta realidad espiritual. En Ezequiel 8:3, el profeta describe cómo fue llevado en espíritu hacia la entrada del templo, donde contempló una imagen que provocaba celos. Esta imagen colocada en un lugar sagrado no solo representaba idolatría, sino que también alteró el ambiente espiritual del templo, causando que la presencia de Dios se retirara. Lo que debía ser un lugar de paz y adoración se convirtió en un espacio contaminado por símbolos que atrajeron oscuridad espiritual, así como el templo fue afectado por una imagen que alteró su atmósfera. Una casa también puede experimentar cambios en su ambiente cuando se introducen elementos visuales con connotaciones espirituales negativas, incluidos los colores. Aunque estos colores puedan parecer meros detalles decorativos, históricamente han sido utilizados para representar ideas, creencias y prácticas que no siempre están alineadas con la voluntad de Dios. En las culturas antiguas, los pueblos paganos usaban ciertos tonos para invocar poderes espirituales, creyendo que estos influían directamente en las energías que dominaban un espacio. En algunos casos, estas prácticas estaban tan profundamente arraigadas que ciertos colores llegaron a identificarse como símbolos de maldición o aflicción. Por ejemplo, el color negro es ampliamente reconocido en las Escrituras como un símbolo de oscuridad y aflicción. En Sofonías 1:15, el día de la ira del Señor es descrito como un día de tinieblas y angustia, día de ruina y asolamiento, día de oscuridad y densas tinieblas. Esta descripción subraya cómo el color negro, cuando predomina en el ambiente, puede simbolizar un estado de desesperación y colapso espiritual. De manera similar, el color gris, aunque menos evidente, también ha sido asociado con la pérdida de esperanza y la estagnación espiritual. En Lamentaciones 4:8 se describe al pueblo de Jerusalén durante el juicio de Dios diciendo: «Más oscuro que la oscuridad es su apariencia. No se les reconoce en las calles». Esta referencia refleja que el aspecto sombrío de su entorno era un reflejo directo de su condición espiritual. El color marrón oscuro también ha sido utilizado en tiempos bíblicos como símbolo de decadencia y deterioro espiritual. En Isaías 24:11 se describe una escena desoladora donde se dice: «Se oyen lamentos por el vino en las plazas. Toda alegría ha desaparecido, se ha extinguido la alegría del país». Esta representación conecta los tonos opacos y oscuros con ambientes donde la presencia de Dios parece ausente, dejando un vacío espiritual que genera desesperanza y división. El enemigo utiliza estos elementos para transformar sutilmente el entorno doméstico, afectando la paz y el bienestar emocional de sus habitantes. Una casa donde predominan colores sombríos puede convertirse, sin que los ocupantes lo noten, en un lugar plagado de tensión, ansiedad y conflictos. Esto no significa que cada pared oscura sea necesariamente perjudicial, pero cuando estas tonalidades dominan el ambiente sin equilibrio o propósito, pueden contribuir a que la casa se torne un espacio espiritualmente opresivo. La Biblia revela que el enemigo utiliza elementos visibles para influir en las mentes y los corazones de las personas.
En 2 Corintios 4:4 se nos advierte que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vea la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Esta ceguera espiritual puede manifestarse en cómo percibimos nuestro entorno, llevándonos a tolerar elementos que interfieren con la presencia de Dios en nuestro hogar. El enemigo busca que lo que debería ser un refugio de paz se convierta en un espacio donde la desesperanza y el conflicto sean constantes. En contraste, el Salmo 91 describe la protección que Dios ofrece a quienes viven bajo su cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Esta promesa revela que el hogar puede convertirse en un lugar de refugio y seguridad cuando está consagrado a Dios. Sin embargo, cuando elementos asociados con la oscuridad y la desesperanza prevalecen en el ambiente, esa protección es debilitada, permitiendo que la angustia y el temor ganen terreno en la vida de quienes lo habitan. En el libro de Josué encontramos una historia que confirma cómo ciertos elementos en el entorno pueden atraer maldiciones y dificultades. En Josué 7 se relata el pecado de Acán, quien escondió en su tienda objetos que Dios había prohibido. Aunque estos objetos estaban ocultos, su mera presencia causó que el pueblo de Israel fuera derrotado en batalla. Cuando Josué buscó dirección de Dios, el Señor le reveló que la causa de su derrota estaba en los objetos consagrados al anatema que habían sido introducidos en el campamento. Esta historia muestra que lo que permitimos en nuestro entorno, incluso sin darle mucha importancia, puede afectar nuestra vida espiritual y las bendiciones que Dios desea derramar en nuestra casa. Así como Acán trajo objetos que representaban rebelión y desobediencia, el enemigo valora los elementos visuales que, sin que las personas se den cuenta, afectan el bienestar espiritual del hogar. Los colores asociados con la oscuridad, la idolatría o las prácticas paganas pueden interferir en la atmósfera espiritual, favoreciendo la confusión, el desánimo y la desesperanza. La palabra de Dios revela que el ambiente donde vivimos influye directamente en nuestro bienestar espiritual. En Levítico 26:6, Dios promete a su pueblo: «Daré paz en la tierra y dormirán sin que nadie los asuste». Esta promesa no solo habla de seguridad física, sino también de paz espiritual que transforma el entorno en un espacio de descanso y restauración. Para que esto se cumpla, es necesario que cada aspecto del ambiente esté alineado con la presencia de Dios. El Señor quiere que cada hogar sea un refugio donde su paz y su amor se manifiesten de manera tangible. En Isaías 32:18 está declarado: «Mi pueblo habitará en morada de paz, en moradas seguras y en lugares de reposo». Esta promesa se cumple cuando las personas deciden consagrar sus casas a Dios, permitiendo que su luz brille en cada rincón y rechazando cualquier elemento que pueda perturbar esa armonía. Dios nos llama a ser guardianes de nuestro entorno espiritual, a supervisar qué elementos están presentes en nuestras casas y a tomar decisiones conscientes para que cada aspecto del lugar donde vivimos refleje su paz y su vida. Al hacerlo, abrimos las puertas para que su bendición descanse sobre nuestra casa, nuestra familia y nuestra vida espiritual. La conexión entre los colores que predominan en un hogar y el estado emocional de sus habitantes es una realidad que, aunque muchos la ignoren, está profundamente ligada a los principios espirituales revelados en la palabra de Dios. Las Escrituras no solo nos alertan sobre las influencias espirituales que nos rodean, sino que también revelan cómo ciertos elementos del entorno pueden afectar directamente nuestro bienestar mental, emocional y espiritual. Lo que vemos influye constantemente en lo que sentimos, pensamos y cómo enfrentamos las situaciones de la vida. La Biblia enseña que el ser humano fue diseñado para vivir en armonía con el entorno que Dios creó.
En el libro de Génesis, cuando Dios formó el jardín del Edén, no solo creó un espacio hermoso, sino también un entorno equilibrado que estimulaba la paz, la armonía y la conexión con Él. Este diseño divino nos recuerda que cada detalle de nuestro entorno tiene el potencial de influir en nuestra relación con Dios y con los demás. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu propio hogar y permite que la luz de Dios transforme cada rincón de tu vida. Si deseas profundizar más en este tema, comparte tus experiencias o preguntas en los comentarios. Estaremos encantados de acompañarte en este proceso de transformación espiritual. Dios diseñó un plan perfecto para el ambiente humano, basado en la armonía y el equilibrio. En Isaías 26:3 se nos promete que Él guardará en perfecta paz a aquel cuya mente está firme en Él, porque ha confiado en su fidelidad. Esta paz que proviene de Dios se fortalece cuando el entorno que nos rodea está alineado con los principios de calma, orden y serenidad que el Señor estableció para su creación. Sin embargo, el enemigo intenta distorsionar esta paz, alterando el entorno mediante colores, que en lugar de transmitir equilibrio, causan agitación y ansiedad. Cuando el hogar se convierte en un espacio marcado por tonalidades que perturban el estado emocional, se crean condiciones que influyen en cómo las personas interactúan entre sí, facilitando discusiones, malentendidos y distanciamiento. Esto genera un ambiente que, lejos de reflejar la paz divina, se convierte en terreno fértil para el desánimo y la opresión espiritual. En su sabiduría, Dios nos invita a construir casas que reflejen su presencia, no solo a través de nuestras acciones, sino también mediante decisiones conscientes sobre el entorno que nos rodea. En Proverbios 24:3-4 se nos enseña que con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con conocimiento se llenarán las cámaras de todo bien precioso y agradable. Este principio revela que cada decisión que tomamos en nuestro hogar, incluso en aspectos visuales como las tonalidades que elegimos, influye directamente en la atmósfera espiritual que prevalece allí. Los colores que promueven la paz, el descanso y la estabilidad emocional son aquellos que reflejan pureza, calma y orden, cualidades que Dios desea para sus hijos. El blanco, por ejemplo, es un símbolo de limpieza y renovación espiritual. En Apocalipsis 7:14 se describe a los redimidos vestidos de túnicas blancas, lavadas en la sangre del Cordero, como un símbolo de pureza y victoria espiritual. Este color, cuando predomina en el entorno, contribuye a generar una atmósfera de tranquilidad, claridad y bienestar. El azul suave, asociado en las Escrituras con el cielo y la fidelidad de Dios, es otra tonalidad que promueve paz interior y estabilidad emocional. En Éxodo 24:10 se describe cómo bajo los pies de Dios había un pavimento de zafiro, claro como el cielo sereno. Esto revela que el azul claro es un símbolo de la presencia divina que trae calma y seguridad. Por otro lado, el verde suave inspira vida, crecimiento y restauración, siendo una tonalidad que fortalece la armonía emocional en el hogar. En el Salmo 23:2, se nos describe al Señor como el buen pastor que nos hace descansar en verdes pastos, mostrando que los tonos verdes están asociados con el reposo y la renovación espiritual que solo Dios puede proporcionar. Cuando el hogar se convierte en un espacio donde los colores reflejan paz, serenidad y la presencia de Dios, quienes viven allí experimentan mayor equilibrio emocional, relaciones más saludables y un entorno propicio para el crecimiento espiritual. Dios quiere que cada hogar sea un refugio de amor, calma y bienestar, y al tomar decisiones conscientes sobre los elementos visuales que predominan en nuestro entorno, estamos colaborando para que su paz se establezca en nuestra casa. La palabra de Dios revela que el hogar debe ser un lugar de paz, bendición y protección.
Desde el principio, Dios expresó su deseo de que las familias vivieran en un ambiente donde su presencia fuera evidente, en un espacio donde cada elemento reflejara armonía y el orden que Él estableció. Sin embargo, así como Dios proyectó principios para que el hogar esté lleno de su paz, también nos alerta sobre prácticas que pueden romper esa armonía, eliminando la presencia divina e invitando influencias espirituales dañinas. La Biblia enseña que ciertos elementos, cuando son introducidos en el hogar, pueden generar ambientes que dificultan el flujo de paz que Dios desea. En Proverbios 3:33 se nos advierte que la maldición del Señor está sobre la casa de los impíos, pero Él bendecirá la morada de los justos. Esta declaración revela que la protección y la bendición de Dios no dependen únicamente de la conducta de quienes viven en la casa, sino también de la atmósfera espiritual que se establece en ese lugar. Cuando se introducen elementos que simbolizan rebelión, idolatría o impureza, el ambiente comienza a deteriorarse, lo que se traduce en conflictos, inquietud y desequilibrio emocional. En su sabiduría, Dios ha revelado principios claros para que cada aspecto del hogar esté alineado con su voluntad. Entre estos elementos, los colores tienen un impacto más significativo del que muchos imaginan. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios utiliza el color para transmitir mensajes claros sobre pureza, santidad y bendición. En Éxodo 26:1 se detalla que el tabernáculo debía ser construido con cortinas de lino torcido teñidas de azul, púrpura y carmesí, no solo para embellecer el lugar, sino porque cada uno de esos colores representaba la presencia y autoridad de Dios. Cada tonalidad tenía un profundo significado espiritual que influía en la atmósfera del tabernáculo, un lugar destinado a la adoración y comunión con Dios. Así como ciertos colores eran empleados para atraer la presencia divina, la Biblia revela principios espirituales que nos guían sobre qué elementos pueden promover un ambiente bendito en el hogar. En Isaías 32:18, el Señor declara: «Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras y en lugares de reposo». Esta declaración describe el tipo de atmósfera que Dios desea para cada hogar, un espacio seguro donde la paz no solo se experimente momentáneamente, sino que se establezca de manera permanente. El blanco es un poderoso símbolo de pureza y limpieza espiritual. En Apocalipsis 19:8 se describe cómo la iglesia será presentada ante Cristo vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el blanco representa el trabajo transformador de Dios en aquellos que se apartan del pecado. De igual manera, cuando incorporamos colores que reflejan estas cualidades en nuestro hogar, estamos invitando una atmósfera de renovación espiritual y armonía emocional. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu propio entorno y permite que la sabiduría de Dios guíe tus decisiones. Si este mensaje resonó contigo, comparte tus experiencias o preguntas en los comentarios. Estaremos encantados de acompañarte en este proceso de transformación espiritual y crear un hogar alineado con la paz y la presencia de Dios. Cuando el blanco predomina en una casa, crea una atmósfera que invita a la reflexión, la calma y el orden espiritual. El blanco, debido a su conexión con la luz, es una poderosa representación de la presencia divina que disipa las tinieblas y renueva el espíritu. En el Salmo 119:105 se declara: «Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino», mostrando que la luz simboliza la dirección de Dios en la vida de sus hijos. De manera similar, el azul claro es otro color que promueve paz y equilibrio espiritual. En Números 15:38-39
Dios ordenó a los israelitas que colocaran un cordón azul en las orillas de sus vestiduras para recordarles sus mandamientos y ayudarles a apartarse del pecado. El azul, asociado con el cielo y la presencia de Dios, inspira serenidad y fomenta la introspección espiritual. Cuando se utiliza en el hogar, genera una sensación de tranquilidad que fortalece la paz familiar y reduce la tensión emocional. Dios desea llenar tu hogar con su presencia, pero esto comienza con decisiones conscientes que honran su voluntad. Si este video te inspiró a crear un ambiente de paz y armonía, muestra tu apoyo. Suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas poderosas. Dale like si quieres ver más contenido como este y activa la campanita para ser notificado cada vez que lancemos algo nuevo. Y queremos escucharte. Deja un comentario diciendo: Dios es fiel en mi casa. El verde suave, símbolo de renovación y vida, es otro elemento que refuerza el bienestar espiritual en el hogar. En el Salmo 23:2 se describe cómo el Señor guía a sus hijos hacia lugares de pastos verdes donde encuentran descanso y restauración. El verde está íntimamente relacionado con la naturaleza, el crecimiento espiritual y la esperanza de que Dios renueva cada día a aquellos que confían en Él. Cuando este color se introduce en el ambiente doméstico, favorece una atmósfera de frescura, vitalidad y renovación emocional. Los tonos cálidos y terrosos también promueven estabilidad emocional y armonía espiritual. Estos colores, asociados con la propia creación, evocan seguridad, la misma que se experimenta al confiar en la provisión de Dios. En Génesis 2:7 se describe cómo Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, revelando que estos tonos están conectados con la obra creativa de Dios y el sentido de pertenencia que estableció en cada persona. Cuando predominan en un entorno, invitan a la calma y fortalecen la sensación de seguridad espiritual en el hogar. El dorado es un símbolo de la gloria divina y de la provisión celestial. En el libro de Éxodo, Dios ordenó que el arca de la alianza, símbolo de su presencia, fuera cubierta de oro puro, reflejando así su majestad y santidad. Cuando se usa de manera equilibrada en el hogar, puede representar el honor que se le da a Dios y el reconocimiento de que su gloria es la fuente de toda provisión y protección. En Filipenses 4:19, el apóstol Pablo asegura: Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto muestra que la abundancia espiritual fluye cuando el hogar está consagrado al Señor. Las tonalidades que promueven paz, bendición y protección espiritual no son simples elementos decorativos, son principios que reflejan la armonía que Dios desea establecer en la vida de sus hijos. Un hogar donde estas tonalidades predominan se convierte en un refugio donde las tensiones se disipan, los conflictos pierden fuerza y la paz del Señor se manifiesta de manera tangible. En Juan 14:27, Jesús promete: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz que trasciende las circunstancias externas es lo que Dios desea que reine en todas las familias y que se refleje incluso en el ambiente del hogar. El Señor quiere que cada aspecto de la casa refleje su luz, pureza y protección. Tomar decisiones conscientes para que el entorno esté en armonía con los principios divinos transforma el hogar en un espacio donde las bendiciones fluyen de manera natural. En el Salmo 4:8 se declara: En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir seguro. Esta promesa revela que la verdadera seguridad y bienestar emocional solo se experimentan plenamente cuando Dios es el centro del hogar y todos los aspectos de ese entorno están alineados con su presencia. La elección de los colores que predominan en la casa no es un aspecto superficial, sino una decisión que puede influir profundamente en la paz espiritual de quienes la habitan.
los tonos que invitan a la calma, promueven la reflexión y reflejan la pureza que Dios desea. Son aquellos que abren las puertas para que su presencia llene cada rincón del hogar. Así como Dios diseñó cada elemento del tabernáculo con un propósito espiritual, también nos invita a tomar decisiones sabias para que nuestro entorno sea un espacio donde su paz y gloria se manifiesten continuamente. La palabra de Dios revela que el hogar no es simplemente un espacio físico, sino un lugar donde se construyen las bases espirituales de la vida familiar. La Biblia enseña que lo que ocurre dentro de las paredes del hogar tiene un impacto directo en la paz, el bienestar y la protección que Dios desea para sus hijos. Por eso, el Señor no solo instruyó a su pueblo sobre cómo vivir en obediencia, sino que también reveló principios claros para que el ambiente doméstico fuera un espacio donde su presencia pudiera manifestarse plenamente. En Deuteronomio 6:9, Dios instruyó al pueblo de Israel diciendo: «Escribirás estas palabras en los postes de tu casa y en tus puertas». Este mandato, que ordenaba colocar las palabras de la ley en las entradas del hogar, no solo tenía un propósito simbólico, sino que revelaba una profunda verdad espiritual. El entorno donde vives influye directamente en la relación que se establece con Dios. Rodearse de elementos que recuerden los mandamientos del Señor fortalece una atmósfera espiritual que protege el hogar y guía a sus habitantes por el camino de la obediencia. Este principio sigue siendo aplicable hoy. Cuando una casa está consagrada a Dios y cada aspecto que influye en su ambiente espiritual es cuidado, se crea un espacio donde las bendiciones de Dios fluyen continuamente. La elección de los colores predominantes en el hogar forma parte de esta consagración. Más allá de la estética, las tonalidades pueden influir en la paz espiritual que se experimenta en un lugar. En Isaías 60:18 se declara: «Nunca más se oirá hablar de violencia en tu tierra, ni de devastación en tus regiones, sino que llamarás salvación a tus muros y a tus puertas alabanza». Esta declaración revela que la paz en el entorno es una promesa que se alcanza cuando cada aspecto del hogar está alineado con la voluntad de Dios. La consagración del hogar comienza con una decisión consciente de invitar la presencia de Dios a ese espacio. En Josué 24:15, Josué declaró con firmeza: «Pero yo y mi casa serviremos al Señor». Esta afirmación no solo mostró la disposición de Josué de vivir en obediencia, sino que también reveló su intención de que su hogar estuviera completamente consagrado a Dios. Esa misma determinación es necesaria para que el hogar se convierta en un refugio espiritual donde la paz, la seguridad y la bendición sean evidentes. El profeta Eliseo demostró en una ocasión cómo un entorno deteriorado puede ser transformado espiritualmente cuando se actúa de acuerdo con la voluntad de Dios. En 2 Reyes 2:19-21 se relata que los habitantes de Jericó se acercaron a Eliseo porque el agua de la ciudad estaba contaminada y la tierra era estéril. Eliseo pidió un recipiente nuevo con sal y después de derramarlo en la fuente declaró: «Así dice el Señor, he sanado estas aguas y nunca más causarán muerte ni enfermedad». En ese momento las aguas fueron restauradas y la tierra se volvió fértil. Esta historia revela que Dios puede transformar cualquier ambiente, por más deteriorado que parezca, cuando actuamos en fe y decidimos alinear ese espacio con su presencia. El enemigo busca constantemente interferir en el propósito que Dios tiene para nuestros hogares. En Juan 10:10, Jesús advierte: «El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir». Este trabajo destructivo no solo se manifiesta en conflictos o dificultades visibles, sino también en perturbaciones espirituales que alteran la paz del hogar. Cuando se introducen elementos que no están alineados con la voluntad de Dios,
como colores que alteran el equilibrio espiritual o que han sido históricamente utilizados en prácticas idólatras, siempre siembran discordia, miedo y desánimo en el ambiente. Sin embargo, la Biblia revela que los espacios donde Dios es honrado se convierten en lugares de refugio, protección y descanso. En Éxodo 40, 34, 35 se describe cómo la gloria del Señor descendió sobre el tabernáculo después de que Moisés completó cada detalle según las instrucciones divinas. La nube de la gloria de Dios cubrió el lugar y su presencia llenó el tabernáculo, tanto que ni siquiera Moisés pudo entrar. Esta manifestación poderosa revela que cuando un ambiente está consagrado a Dios, su presencia se manifiesta de manera tangible, trayendo paz y protección a quienes lo habitan. El apóstol Pablo también enseñó que el entorno que nos rodea tiene un impacto significativo en nuestra vida espiritual. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar estos principios bíblicos en tu propio hogar y permite que la sabiduría de Dios guíe tus decisiones. Si deseas compartir tus experiencias o preguntas, déjanos un comentario. Estaremos encantados de acompañarte en este proceso de transformación espiritual y en crear un hogar alineado con la paz y la presencia de Dios. La influencia del entorno en nuestra vida espiritual es un tema que la Biblia aborda con claridad. En 1 Corintios 14:33 se declara que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Esta verdad se extiende al entorno doméstico, donde cuando el ambiente está marcado por colores o elementos que estimulan la inquietud y el desorden emocional, se genera una atmósfera que puede dificultar la comunión con Dios y la armonía familiar. La consagración del hogar incluye reconocer que cada rincón debe reflejar la luz y la paz que provienen del Señor. En Mateos 5:14, Jesús declaró: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder». Esta declaración no solo se refiere al testimonio personal, sino que también revela que el entorno de los hijos de Dios debe ser un reflejo de su luz y verdad. Un hogar donde predominan colores que simbolizan pureza, calma y bendición se convierte en un espacio donde quienes viven allí pueden experimentar el descanso y la restauración espiritual que solo Dios puede ofrecer. La limpieza espiritual del hogar es otro aspecto esencial en este proceso. En 2 Crónicas 29, 15, 19, se relata cómo el rey Ezequías, al restaurar el templo, ordenó a los sacerdotes y levitas que eliminaran todos los elementos impuros. Esta limpieza no era solo física, sino también espiritual, ya que se retiraban objetos que simbolizaban idolatría y rebelión. El templo fue restaurado como un lugar de genuino culto a Dios. De manera similar, aquellos que desean que su hogar sea un lugar de bendición deben evaluar qué símbolos, elementos o colores están presentes en su entorno y tomar decisiones conscientes para que cada aspecto de ese lugar esté alineado con la presencia de Dios. El Señor promete que quienes deciden consagrar sus casas a Él experimentarán una transformación espiritual que se reflejará en paz, armonía y protección. En Isaías 54:13 se declara: «Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos». Esta promesa revela que cuando el hogar es un espacio donde la presencia de Dios es bienvenida, incluso las generaciones futuras serán bendecidas por la paz establecida en ese lugar. Dios quiere que cada hogar sea un espacio donde su gloria se manifieste continuamente. La elección de los colores, la limpieza espiritual del entorno y la firme decisión de consagrar todos los aspectos del hogar a su presencia son pasos que permiten que el Señor establezca su paz en el lugar donde vivimos. Así como el tabernáculo fue transformado en un lugar de encuentro con Dios después de ser preparado según su voluntad, el hogar puede convertirse en un refugio espiritual donde el amor, la armonía y la bendición se manifiesten de manera tangible.
En el Salmo 91:1 se promete: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta protección se refuerza cuando se toman decisiones conscientes para que el hogar sea un lugar donde la luz de Cristo brille sin impedimentos. La paz que Dios promete no es frágil ni momentánea, sino una paz firmemente establecida cuando su presencia gobierna todos los aspectos del hogar. El enemigo intentará sembrar inquietud, miedo y desorden, pero cuando el entorno está consagrado a Dios, su poder es anulado. En Juan 16:33, Jesús declaró: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta promesa asegura que, independientemente de las circunstancias externas, aquellos que deciden que su hogar sea un refugio espiritual encontrarán en Dios la paz que los sustenta, fortalece y transforma. La Biblia revela que el entorno en el que vivimos no es un aspecto superficial o irrelevante, sino un reflejo directo de las decisiones espirituales que tomamos. Así como nuestras palabras y acciones revelan el estado de nuestro corazón, el ambiente que construimos dentro de nuestro hogar también habla de quién gobierna nuestra vida. Dios diseñó cada aspecto de nuestra existencia para que estuviera en armonía con su voluntad, y esa armonía incluye el espacio que habitamos. Cuando una casa se construye sobre sólidos principios espirituales, se convierte en un refugio donde la paz de Dios fluye naturalmente. Sin embargo, cuando este equilibrio se rompe, ya sea por descuido o por decisiones que permiten que influencias dañinas se filtren, el hogar puede transformarse en un lugar de agitación, conflicto y desorden espiritual. La influencia espiritual que puede manifestarse en una casa no siempre es evidente de inmediato. En muchos casos, el deterioro del entorno comienza de forma sutil, casi imperceptible, hasta que sus efectos se vuelven claros en la vida cotidiana. Discusiones diarias, sentimientos frecuentes e inexplicables de angustia o tristeza, e incluso una atmósfera constante de tensión pueden ser señales de que algo en el ambiente está interfiriendo con la paz que Dios desea establecer. Aunque algunas personas atribuyen estas circunstancias únicamente a factores externos, la Biblia revela que el entorno espiritual que construimos influye directamente en nuestro bienestar emocional y espiritual. El enemigo no siempre se manifiesta de manera abierta o evidente. Su estrategia más eficaz consiste en infiltrarse en el ambiente poco a poco, introduciendo elementos que parecen inofensivos, pero que terminan perturbando la paz del hogar. A veces, esto ocurre a través de símbolos, imágenes o prácticas que desvían la atención de Dios, pero también puede manifestarse en aspectos que a menudo se consideran meramente decorativos, como los colores que predominan en el espacio. Lo que muchos ven como una simple decisión estética puede influir profundamente en el ambiente espiritual del hogar. El propósito del enemigo es distorsionar la atmósfera del hogar para convertirlo en un lugar de agitación y discordia, un espacio donde las personas pierden la paz, se sienten inquietas y les resulta difícil escuchar la voz de Dios. Esta es una de las razones por las que la palabra de Dios enfatiza la importancia de mantener el hogar como un espacio consagrado, donde cada aspecto del entorno esté alineado con los principios espirituales que Él ha establecido. Cuando se permite que influencias negativas se instalen en el ambiente, el resultado es un espacio que promueve desesperanza, miedo y confusión. Sin embargo, Dios nos ofrece herramientas para neutralizar cualquier influencia que intente alterar la paz de nuestro hogar. En 2 Corintios 10:4 se nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta verdad revela que no estamos indefensos contra las influencias que buscan perturbar la paz.
La oración, la fe y la autoridad que Dios nos ha dado permiten que el ambiente doméstico sea restaurado, incluso cuando durante mucho tiempo haya sido afectado por elementos que atrajeron maldición o desgracias. Cuando una persona toma la decisión consciente de consagrar su hogar a Dios, está creando una barrera espiritual que previene que el enemigo ejerza influencia en ese ambiente. Esta consagración no solo implica reservar tiempo para la oración o la lectura de la palabra, sino también tomar decisiones prácticas que reflejen el deseo de que ese espacio esté bajo el dominio de Dios. Así como Josué declaró: «Pero yo y mi casa serviremos al Señor». Josué 24:15. Cada persona puede decidir que su hogar sea un lugar donde la presencia de Dios reine y donde las influencias negativas no encuentren espacio para operar. La Biblia enseña que el poder de la luz siempre prevalece sobre las tinieblas. En Juan 1:5 se declara: «La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella». Esta promesa revela que sin importar cuánto tiempo una casa haya estado bajo influencias negativas, cuando la presencia de Dios es bienvenida en ese lugar, todo poder opuesto se disipa. Este principio es una invitación a confiar en que, sin importar qué elementos hayan interferido con la paz del hogar, Dios tiene el poder de restaurar ese espacio y llenarlo con su presencia. Un hogar consagrado a Dios no solo se convierte en un refugio para quienes viven en él, sino también en un faro de luz para quienes lo visitan. Cuando el entorno doméstico está marcado por la paz, el amor y la presencia de Dios, se convierte en un testimonio vivo de su gracia y bondad. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu propio hogar y permite que la sabiduría de Dios guíe tus decisiones. Si este mensaje resonó contigo, comparte tus experiencias o preguntas en los comentarios. Estaremos encantados de acompañarte en este proceso de transformación espiritual. Las personas que entran en un espacio donde reina la paz de Dios pueden percibir inmediatamente que hay algo diferente, algo que trasciende las circunstancias externas. Esa paz que solo Dios puede ofrecer se convierte en un testimonio vivo de su poder transformador. Un hogar construido según los principios de Dios se convierte en un lugar donde las promesas bíblicas se cumplen de manera evidente. En el Salmo 91 se describe cómo aquellos que viven bajo la protección del Altísimo morarán seguros bajo su sombra y cuidado continuo. Esta seguridad espiritual no es producto del azar, ni se obtiene simplemente con buenas intenciones. Es el resultado de decisiones conscientes que demuestran el deseo de que el hogar sea un espacio donde Dios gobierne y su paz prevalezca. Cada decisión que tomamos con respecto a nuestro entorno es una oportunidad de invitar la bendición de Dios o permitir que influencias negativas ganen terreno en nuestras vidas. Cuando elegimos elementos que promueven calma, pureza y armonía espiritual, el hogar se convierte en un lugar donde la presencia de Dios habita de manera continua. Esta elección es una expresión de fe, una declaración que revela el deseo de que el Señor reine en cada aspecto de nuestra vida. El enemigo intentará distorsionar el diseño que Dios estableció para el hogar, introduciendo ansiedad, miedo y desorden. Sin embargo, cuando una persona se levanta en fe y decide consagrar su casa al Señor, las puertas que el enemigo intentó abrir permanecen cerradas. La paz de Dios se establece de manera poderosa en ese lugar. La decisión de consagrar el hogar no solo protege el presente, sino que también tiene un impacto directo en las generaciones futuras. En Isaías 44:3, Dios promete: «Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos». Esta promesa revela que cuando una familia decide construir su hogar sobre principios divinos, está sembrando una herencia espiritual que perdurará por generaciones. Dios quiere que cada hogar sea un espacio de amor, esperanza y bendición,
un lugar donde su presencia sea el centro y donde las influencias negativas no tengan cabida. Al tomar la decisión de consagrar la casa y alinear cada aspecto del ambiente, con su voluntad, ese lugar se convertirá en un refugio espiritual donde la protección, la paz y la bendición se manifiestan continuamente. No importa cuánto tiempo una familia haya estado expuesta a influencias que sembraron discordia, miedo o confusión, cuando la presencia de Dios es invitada a gobernar en ese espacio, toda la oscuridad se disipa y su luz transforma la casa en un lugar donde habita su gloria. Este proceso no solo restaura el ambiente físico, sino que también sana las relaciones, fortalece los lazos familiares y establece una atmósfera de renovación constante. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu propio hogar y permite que la sabiduría de Dios guíe tus decisiones. Si este mensaje resonó contigo, comparte tus experiencias o preguntas en los comentarios. Estaremos encantados de acompañarte en este proceso de transformación espiritual y ayudarte a crear un hogar lleno de la paz y presencia de Dios. Imagina una casa donde la paz de Dios reina en cada rincón. Esto es posible cuando ponemos su presencia en el centro de todo. Si este video fue una bendición para ti, únete a nosotros en esta misión de llevar luz y sabiduría bíblica a muchas familias. Suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Cómo ha estado transformando Dios el ambiente de tu casa? Comparte tu historia en los comentarios.